Bueno, buenas tardes compañeros. El día de hoy les vamos a hablar sobre la lectura El sexo y la identidad escrita por Mary Midgley. Pues los integrantes del grupo son Álvaro Chávez, Claudia Rodríguez, que soy yo, Andrés Rodríguez, Juan San Martín y María Paula Zuluaga. Pues antes de empezar, es importante saber quién fue Mary Midgley. Entonces, nuestro compañero Juan David San Martín nos lo va a explicar. Bueno, entonces como parte de la introducción vamos a hablar de la biografía de la autora. Entonces Mary Beatrice Midgley fue una filósofa británica que aportó una aguda inteligencia crítica y un don por la metáfora vívida en sus escritos sobre comportamiento humano. Entonces ella nace en Londres de Leslie Tom Scruton y más tarde sería profesora titular de filosofía en la Universidad de Newcastle. Entonces, más que todo era conocida por su trabajo en ciencia, en ética, en derechos de los animales y era conocido que se oponía firmemente al reduccionismo y al cientificismo. Entonces se oponía a cualquier intento de hacer de que la ciencia fuera un sustituto de las humanidades. A lo largo de su vida escribió extensamente sobre lo que pensaban los filósofos que pueden aprender de la naturaleza y particularmente de los animales. Entonces esta filósofa murió a los 99 años y cabe resaltar que fue una filósofa muy importante para la ética, las relaciones entre los humanos y animales, nuestra tendencia a malinterpretar la ciencia y el papel del mito y la poesía. Entonces, desde mediados de la década del 70, de 1970 en adelante, publicó muchos libros y artículos en los que identifica las limitaciones de solo tratar de comprender las cosas, dividiéndolas en partes más pequeñas y perdiendo de vista las muchas formas en que las partes dependen de los totales en los que existen. Entonces, algunas de sus obras más importantes eh, son La Bestia y el Hombre, que salió en 1978, entre otros animales y por qué importan en 1983, La Maldad en 1984, La Evolución como una religión en 1985 y bueno, entre otros. Entonces, estos enfoques atomistas y reduccionistas son particularmente inútiles cuando se trata de la autocomprensión humana. Y con un estilo pues bastante ingenioso y mordaz, la autora señaló el camino hacia una visión general más sana e inútil de nosotros mismos y de nuestro mundo en general. Bueno, respecto al texto y qué nos dice, pues su idea principal es que la autora explica la necesidad o, sí, bueno, la necesidad que existe sobre reconstruir o repensar la filosofía que se ha puesto desde hace mucho tiempo, debido a que tanto la teoría feminista como la filosofía están fundamentadas en ciertos conceptos que están relacionados solamente con lo masculino. Entonces, el individuo, lo independiente y lo racional. Eso es enteramente masculino. Y por tanto, digamos que no acoge a la población completa de la humanidad, sino que solo acoge a una parte exclusiva, ¿no? Entonces, el individuo es aquel que pues está solo en el mundo, digamos que no tiene una responsabilidad como los que sucedería como con las mujeres. Lo independiente es porque pues tiene libertad, porque puede hacer un montón de cosas. Y bueno, y lo racional, pues obviamente porque la contraparte que vendría siendo lo emocional, pues está relacionado con las mujeres. Entonces ella, pues digamos que hace una crítica a los fundamentos de la filosofía griega y a las que le siguen. En cuanto a las ideas que sostienen o argumentan la idea principal expuesta por Mitchley, ya explica tres grandes ideas: la del individualismo, la tradición, el feminismo y el virismo, que esa la vamos a encapsular en una misma idea. Entonces, dentro del individualismo,
Micheli lo explica como un concepto pensado solo para hombres y por hombres que trae consigo, digamos que ciertas divisiones en cuanto al estatus y el poder. Entonces, como es un individuo y el individuo se refiere al hombre, por tanto, este será quien tenga el poder y una posición más alta dentro de una jerarquización dada por la tradición. Entonces, bueno, ya en la tradición dice que es lo que determina, como lo mencioné antes, la jerarquización de una estructura. Entonces aquí se puede ver, digamos que una división, como se mencionaba en lo del individuo, de estatus y poder, y es una división mucho más clara. Entonces, digamos que los eslabones, las personas que se encuentran en los eslabones más altos de esta jerarquización generalmente son los hombres y estos se niegan a ceder el poder. Por otro lado, la autora también expone un término que es la tradición intelectual. Entonces, en esta, el individuo intelectual siempre se ve como el ideal masculino. Entonces, digamos que en esta tradición es casi imposible incluir lo femenino, porque pues es sinónimo de racional y no se puede incluir los sentimientos que son normalmente atribuidos a las mujeres. Así que ellas no pueden hacer parte de esta tradición intelectual en donde lo que predomina es lo racional. Eh, Pasamos a lo del feminismo y el virismo. Entonces, pues aquí Micheli el feminismo lo define como la respuesta que dieron las mujeres a la problemática que había alrededor de la exclusión, por decirlo de alguna manera, de lo femenino en ciertos ámbitos bueno, de la vida diaria, supongamos. Entonces aquí lo que quiere la mujer es cambiar la imagen tradicional sobre ella misma de ser delicada, emocional y quiere como reflejar que es tan inteligente y tan racional como un hombre, incluso más, por decirlo de alguna manera. Pero esto la autora lo considera un error, pues se fundamenta este movimiento, haciendo lo que mencioné anteriormente, se está fundamentando en las ideas como la individualidad, la autonomía, la independencia, la libertad, que hacen parte de un pensamiento revolucionario francés, el cual fue creado por hombres y que no, digamos que no conduce a la teoría de liberar lo femenino de lo masculino, sino que estamos creando un movimiento bajo conceptos puramente masculinos. Ya en cuanto al virismo lo tenemos en relación con el feminismo y para la autora este concepto está representado por digamos que personajes que tienen un grado de sensibilidad bajo o casi nulo, en donde podemos evidenciar la predominancia de la racionalidad sobre los sentimientos. Y que, bueno, digamos lo que ella menciona es que las películas, la televisión y pues otros medios de comunicación han hecho que esta representación de un personaje virista en las películas se ha visto con un enfoque más positivo. Así que en algunos casos el feminismo es una contraposición al virismo. Digo, esto lo corriges. El feminismo es una continuación del virismo representado por la mujer soltera y racional que pretende ser una intelectual y desatarse de los sentimientos. Así que en conclusión habría una repetición de estos ideales puramente masculinos y los roles de género que el feminismo pretende eliminar pero que sigue reproduciendo. A continuación vamos a hacer una vinculación entre el texto del sexo y la identidad de Migley con las lecturas que hemos desarrollado a lo largo del curso y con estos textos. Empezando por ejemplo con el de Figuras del Desencanto. Entonces, claramente nos encontramos en un momento histórico convulso de rápido cambio. Esto es porque nunca, como ahora, ha existido la posibilidad de comunicar las ideas tan rápidamente y asimismo transformar la sociedad casi que de inmediato. En ese sentido, es ahora el mejor momento en el que se puede aprovechar la tecnología que convierte a la red y al mundo en una pequeña ágora moderna, en el que se pueden modificar los conceptos de todos los ámbitos. Y en este contexto es en el que aparece Migley para hacer una crítica a los modelos de pensamiento que han estado centrados alrededor de lo masculino, desde tiempos inmemoriales
hasta el iluminismo, los siglos XVII y XVIII, los filósofos han sido siempre hombres, adultos, y su pensamiento es considerado el estándar, y lo que se sale de ahí, pues queda fuera. Y no se escribe, no se reporta, no se tiene en cuenta. Y siempre se ha sobrepuesto la razón, esta razón, a las emociones, que es considerado lo femenino. Entonces se puede decir que ella aporta a la crisis identitaria del conocimiento, que empieza a escapar de las esferas tradicionales, como lo menciona Barbero, y asimismo aparecen nuevas figuras de la razón, pues ahora las mujeres tienen por fin la voz, tienen por fin la posibilidad de expresar su pensamiento, en vez de ser representadas por lo que creen los hombres que piensan de ellas, que era lo que venían haciendo los filósofos, em, para abarcar esa zona del pensamiento y del conocimiento. Y el sexo, además, con los apartados finales del texto de Barbero, aparece como un factor de decisión transformado en el campo laboral, porque lo que antes era un factor de discriminación, ahora se convierte en un factor de competencia, porque aparte de la especialización y el mérito, ahora tiene que haber un cumplimiento de una cuota de sexo o de género, dependiendo de la perspectiva desde la que uno lo vea, dentro de las empresas. Entonces, si hay 6 mujeres cualificadas para un trabajo, y solo 3 hombres, pero tienen que cumplirse ciertas cuotas de género del 50%, entonces una mujer que está claramente cualificada para un trabajo se va a quedar por fuera en reemplazo de 2 incompetentes hombres que entrarían a cumplir la cuota de género. Y así pues existen muchísimos ejemplos. No es algo que pase en todas las empresas, claramente no significa, no es una crítica directa al equilibrio de participación, sino es una desviación que puede aparecer en este contexto. Bueno, respecto a diferentes desiguales y desconectados, cabe destacar que hay dos fenómenos. El primero es el choque y el segundo es el préstamo. Entonces, respecto al choque, digamos que es lo femenino versus lo masculino, debido a que lo femenino tiene, digamos que la necesidad imperante de poder compartir cuáles son las cosas que las aquejan para que el otro pueda entender lo que lo femenino pues realmente está pensando, ¿sí? Y lo masculino pues está en una dinámica de imposición, de tener pues digamos que seguir teniendo el poder en una jerarquía. En cuanto al préstamo, pues es importante pues comprender que se ve que al momento de hacer la teoría feminista, lo que hicieron fue agarrar varios conceptos que son enteramente masculinos, que es lo que ya vimos con anterioridad, y lo que hacen es transformarlo para ponerlo femenino. Pero cuando uno lo analiza, lo femenino y lo masculino vienen a ser como la misma cuestión, pero con diferente nombre y digamos que con diferente enfoque. Al momento de relacionar el texto de Midgley con el texto de Todorov, Los morales de la historia, observamos que en el texto de Midgley se expresa la imposibilidad que ha tenido el humano para identificar el papel de la mujer en una sociedad donde el poder le pertenece a instituciones machistas. Esto contrasta con una de las preguntas expuestas en el texto por Todorov, en la cual es cómo vivir la libertad en el interior de una sociedad, en donde se exponen valores tales como la verdad y la ficción, en la cual, si lo asociamos al texto de Midgley, se puede resaltar que la mujer fue para los iluministas y gran parte de la sociedad un ser no correspondiente a la verdad, un ser que pertenecía a la mitad de la sociedad, el cual su valor restaba al lado de un animal. Asimismo, sus derechos pertenecían a una ficción, a un plano no real, donde siquiera su sola mención genera lástima y prefiere ser un tema ignorado. Em, del mismo modo, otra de las preguntas planteadas en el texto de Todorov es ¿cómo practicar la igualdad entre sociedades distintas? Aquí hay una puesta en práctica de la ciencia moral y política, donde estos factores de poder superpuestos por individuos plenamente masculinos eh, van resaltando, se resaltan jerarquías mencionadas en el texto de Midgley.
jerarquías establecidas por una tradición que dividen a una sociedad entre lo mejor y lo peor. Para finalizar, ambos textos muestran puntos igualitarios en cuanto a valores humanos se refiere, uno dirigido a las mujeres y el otro a los indígenas, quienes también, al igual que las mujeres, fueron tratados y fueron vistos como si no fuesen nada. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la relación que establecimos entre el texto de la rebelión romántica de la antropología contra el iluminismo y el de sexualidad de identidad. Entonces, eh, principalmente notamos que en ambos textos se plantean unas versiones con ciertos puntos en común o con ciertas convergencias del ser humano. Un ser humano con pensamientos muy arraigados e ideologías muy presentes incluso en nuestra sociedad actual. Entonces, en el primer texto de la autora británica se nos plantea el cómo ha influido el individualismo en la concepción del género. Entonces, esto es un concepto que parte o que nace en una tradición intelectual y social en donde se centra el individuo eh, con una connotación claramente machista. Entonces, el individuo siempre va a ser un hombre. Entonces, además de esto, se plantea también la imposibilidad de incluir a la mujer en esta concepción individualista. Se nos dan entonces tres medidas. Entonces, la primera es porque la tradición ha sido históricamente racionalista. Entonces, deja muy de lado los sentimientos que son generalmente atribuidos a las mujeres. Y digamos que aquí lo podemos ver muy claro en el texto de de la rebelión romántica de la antropología contra el iluminismo, pues se plantea como esa división que existe entre el iluminismo y el romanticismo. Entiéndase el iluminismo eh, por todas las premisas que están guiadas por la razón y la romántica más guiada a los sentimientos. Entonces tenemos claro que la filosofía ha sido una entidad dominada históricamente por los hombres eh, y también se relaciona mucho con la segunda razón, que es la evitación o la evasión del tema, porque en muy pocos textos se puede ver presente las ideas de una mujer o que se nombre alguna mujer en el ámbito filosófico. Em, bueno, la tercera medida en la que se dice que no se puede incluir a las mujeres es la fundación de las ideas feministas en postulados vitistas, que es como un derivado del iluminismo. Entonces, como dije anteriormente, es aquí donde convergen ambos textos y se hace aún más notable la división de la que ya hablé y, y de una u otra forma la exclusión, porque incluso en este texto se deja muy de lado el término de mujer y en general la mujer en sí. Entonces, podemos ver esta división como del dominio racionalista y su contraparte del romanticismo que siempre ha estado presente, pero que el racionalismo siempre plantea una imagen de un modelo masculino muy distante a la sociedad, eh, un modelo masculino poco real. Entonces, un ser racionalmente perfecto que no tiene, que no puede ser refutado ni contradicho. Entonces, aquí es donde esta contraposición se ve de forma muy clara y de igual forma muy coherente en ambos textos. Por último, en el idioma analítico de John Wilkins por Jorge Luis Borges, la relación más evidente que se puede encontrar entre los presupuestos de Mitchell y el idioma analítico de John Wilkins es que existe una racionalidad dentro de un ámbito como lo es el lenguaje y que también existe un discurso en donde se pone en diálogo con el otro, en donde se incluye el otro y digamos que rompe con estas ideas del individualismo. Así que, bueno, lo que nos cuenta el idioma analítico es que en algún punto de la historia
John Wilkins intentó crear un idioma analítico general que organizara y abarcara todos los pensamientos humanos. Así que buscó una manera de racionalizar el lenguaje donde las palabras de su idioma analítico no fuesen símbolos arbitrarios, sino que fueran claves universales que todos pudiéramos entender. Digamos que esto crea, como lo mencioné antes, una ruptura en cierto sentido entre la independencia que hay de la independencia que hay entre un lenguaje y otro, como las distinciones que no permiten evidenciar lo ajeno de otro idioma. Así que, digamos que en este sentido, el idioma analítico permitiría a distintos hablantes estar en contacto y crear un diálogo con el otro a través de un lenguaje universal. Y eso sería básicamente eso. Bueno, y para vincular las ideas de Migley con los trabajos, con el trabajo previo de la intervención que nosotros hicimos, entonces nosotros pensamos que los medios de comunicación son una institución social y por lo tanto reflejan las características de la sociedad en la que comunican y ejercen como puentes de información. Además, son empresas privadas con un claro ánimo de lucro. Su financiación proviene de la publicidad, entonces los medios que consigan un mayor rating serán los que sobrevivan y crezcan, análogamente a cómo funcionan los seres vivos, que es como una especie de darwinismo económico derivado del sistema capitalista. En este marco, los medios desvían su atención hacia la publicación de noticias no necesariamente imparciales, sino que interesan por lo más novedoso, por lo extraordinario, por lo alarmante, porque es bien sabido que esto aumentará su rating. No es que tengan en sí mismo el ánimo de desinformar, aunque pueden tenerlo, o buscar implantar una posición particular frente a los eventos que reportan, aunque también puedan tenerlo, y es muy fácil identificar cuando lo tienen, sino que necesitan mantenerse en el mercado principalmente. Tienen que vender esas noticias frente a otras que no son tan demandadas por los consumidores. Y por otro lado, no es que los medios tengan que ser absolutamente imparciales, eso sería un ideal. Lo que propone María Jimena Duzán es que haya, dentro de toda la gama de posiciones haya suficientes medios que comuniquen todas estas opiniones y que cada uno de los espectadores pues se informe de la manera que prefiera y no que haya dos medios que sean los que abarquen todas las noticias y que muestren específicamente lo que ellos quieren mostrar. Entonces la idea es que haya una democracia, haya una pluralidad de voces y eso sería el verdadero ejercicio democrático en el que todas las posiciones pues podrían tener lugar. Entonces, digamos que el problema, según eso, no es que haya pocos, no es, perdón, que haya unos medios que sean imparciales, sino que haya pocos medios, porque no existe la imparcialidad absoluta. Ahora vamos a hacer una pequeña relación y reflexión sobre el texto de Midgley y el taller que nos presentó el modelo de pirámide de Gustav Freytag, haciendo énfasis en el chisme. De este modo, decimos que el chisme es catalogado como una de las características femeninas por excelencia. Este se manifiesta como un rasgo perteneciente a las amas de casa que menciona Midgley, según los iluministas, era un grupo que no afecta a la sociedad porque simplemente no importan. De este mismo podemos notar que el individuo se trata desde su masculinidad. Por ende, el hombre no entraría dentro de esta categorización plenamente femenina como lo es el chisme. Así pues, se debe desarrollar mejor el concepto del chisme y sus partes, una contextualización, así como un cuestionamiento sobre los sujetos específicos los cuales muestran un terreno propicio para el desarrollo de un chisme. Se generaría
una relación entre un sujeto, podría ser en este caso la mujer, y una extensión de las características de ésta. De igual manera, teniendo en cuenta un punto de vista de sujetos externos, masculinos podrían ser, esto ayudaría a plantar más el chisme bajo un contexto histórico y cultural.